Buenos días a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes optimizar el rendimiento de tus bases de datos PostgreSQL? ¿Te has sentido desafiado por la tarea de monitorear eficientemente tus sistemas de bases de datos? Hoy tenemos una oportunidad única para sumergirnos en el fascinante mundo del monitoreo de bases de datos Postgres junto a nuestro experto Carlos Chac. ¿Estás listo para descubrir las mejores prácticas para un monitoreo adecuado y productivo de bases de datos? ¿Qué herramientas y técnicas puedes emplear para garantizar un rendimiento óptimo de Postgres? A lo largo de los próximos minutos exploraremos estas preguntas y más, mientras podemos conocer un poco más sobre el monitoreo en Postgres. Lo mejor de todo, al finalizar la sesión, vamos a reservar los últimos minutos para atender sus preguntas y proporcionar respuestas. Por favor, pueden utilizar el casillero de preguntas y respuestas en la barra inferior de Zoom. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Así que, sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Carlitos Chavi. Muchas gracias, Denis. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Justamente el tema que vamos a conversar en esta mañana es sobre el monitoreo. Monitoreo enfocado a nuestras bases de datos Postgres. ¿Qué implica monitoreo? Bueno, monitorear como tal es estar al tanto del estado de un sistema. ¿Verdad que nos interesa estar al tanto del estado de nuestro sistema de base de datos? De hecho, para muchos de nosotros, nuestro sistema de base de datos es algo crítico. Pongamos un ejemplo, queremos saber algo básico de monitoreo es el estado del servicio. Es decir, ¿está arriba nuestra base de datos? Es algo básico que necesitamos saber porque si está abajo, para muchos de nosotros eso significaría una catástrofe. Para muchos negocios, la base de datos es tan importante que no se pueden dar el lujo de tenerla fuera de línea por más de unos cuantos segundos, porque muchas veces por unos pocos segundos se puede perder en miles de dólares. Así que algo básico de monitoreo sería saber cómo está nuestra base de datos, si está arriba, si está funcionando. Y ya solo con eso ya tenemos una justificación para decir que es importante monitorear nuestra base de datos. Pero hay muchas otras razones. Por ejemplo, ok, nuestra base de datos no se cae, pero a veces se ve afectado el rendimiento. ¿Por qué está pasando? ¿Qué recurso del sistema está siendo usado? ¿Se está saturando? ¿A qué hora pasó? Y a lo largo de este webinar también vamos a ver otras preguntas como cómo se debería realizar ese monitoreo, qué es lo que debería monitorear en mi base de datos, el impacto que puede tener el rendimiento de la base de datos del monitoreo y de qué me sirve. Y bueno, para muchos de nosotros, de pronto podemos decir, sí, yo monitoreo mi base de datos, yo abro una ventana, Activity, y estoy viendo qué es lo que está pasando. Y sí, de hecho, son bastante útiles este tipo de herramientas que me muestran el estado en tiempo real de mi base de datos. Muchos usamos herramientas como PageAdmin o The Beaver y el mismo PageActivity. Todos ellos obtienen información de la base de datos, estadísticas que yo puedo ver de forma amigable y puedo reaccionar a lo que está pasando. Cabe mencionar aquí que todos los datos de monitoreo que sacan estas herramientas y que sacarán otras herramientas de las que vamos a hablar aquí, son datos que el mismo Postgres proporciona. Postgres es un sistema de base de datos muy robusto, incluye mucha información estadística sobre sí mismo. Esa información es la que vamos a leer, a interpretar y utilizar en nuestros sistemas de monitoreo. Vistas como PGStatActivity o PGReplication Status nos ayuda para ver esas cosas. A veces nosotros mismos quizás podemos entrar a la base de datos para revisar si algo está pasando y revisar esas vistas para ver el estado. Pero herramientas como las que se mencionan aquí nos pueden ayudar a verlo de forma más atractiva. Por ejemplo, hablando de PageAdmin, PageAdmin tiene un dashboard o un panel en donde yo puedo ver cosas, una vista general de mi base de datos cuando me conecto a una. Tengo, por ejemplo, las sesiones o conexiones.
las transacciones por segundo que van ocurriendo, cuántos registros se han ingresado, cuántos registros se han leído, se han modificado, la actividad de entrada-salida y una tablita de las conexiones activas. Me puede servir para ver lo que está pasando en el momento. Lo mismo pasa con The Beaver. También tiene algo parecido, un panel de monitoreo donde puedo ver las conexiones, las transacciones por segundo de actividad de entrada-salida. También ofrece una vista de bloqueos y de las conexiones. Y también tenemos una herramienta bastante popular también para Postgres, PageActivity. PageActivity me da información más detallada. De hecho, ahí yo puedo ver, por ejemplo, el tiempo que ha estado funcionando mi servidor, el tamaño de la base de datos, la tasa de crecimiento de mi base de datos, el porcentaje de encontrar los datos en caché, datos sobre las conexiones, cuántas hay activas, el máximo, las que están inactivas, las que están abiertas en una transacción, mis transacciones por segundos, la tasa de registros que se insertan por segundo, las que se actualizan, los que se eliminan, las que se leen. Bueno, información general del sistema, también uso de memoria, swap, entrada, salida y carga del CPU. Y asimismo tengo una lista de todos los procesos de la base de datos que en ese momento están activos. Yo puedo ver información sobre las conexiones, el ID del proceso, a qué base de datos me estoy conectando, el usuario que se está conectando, de dónde viene la conexión, el uso de CPU, el uso de memoria. Puedo ver el estado de la conexión y la consulta incluso que se está ejecutando. Y esto me puede ser muy útil, por ejemplo, cuando hay una consulta que ha demorado mucho tiempo o si he dejado una transacción abierta por mucho tiempo sin hacer nada. Yo también lo puedo ver ahí en PageActivity. Puedo ver cuál es el ID del proceso y hacer lo que tenga que hacer con esa conexión, si es necesario, incluso terminarla. Ahora, hay un pequeño problema con monitorear utilizando estas herramientas. No digo que son útiles, en realidad son muy útiles, pero ¿qué puedo hacer yo para estar atento a ese estado de mi base de datos si yo necesito que mi base de datos esté funcionando 24/7? Si yo pongo un humano a ver Page Activity y que me avise cuando ve algo raro, voy a necesitar más humanos. Ok, se me ocurre, contrato 3 personas para que hagan turnos de 8 horas y se sienten a ver Page Activity todo el día, pero no parece que sea muy útil hacer esto. El humano tiene necesidades, así que en algún momento va a querer comer, va a querer ir al baño, va a querer dormir. Nos distraemos o incluso interpretamos mal los datos que estamos recibiendo. Así que la pregunta es, ¿quién es mejor para interpretar datos digitales? Y la respuesta es los mismos sistemas de monitoreo. Yo puedo tener un sistema de monitoreo que esté pendiente de toda la actividad de mi base de datos y que solo me avise cuando ocurra algo en particular, algo que necesite mi atención, algo que necesite intervención humana. Pero mientras tanto no necesito que alguien esté viendo la pantalla 24/7 para saber lo que esté pasando. Para eso son los sistemas de monitoreo. Y para eso vamos a hablar de sistemas de monitoreo en un aspecto más amplio. Existen sistemas como Zabbix o Nagios, que son sistemas de monitoreo no específicos para base de datos, en realidad son sistemas de monitoreo general para infraestructura de redes o de servidores. Así que yo puedo usar esos sistemas para monitorear toda mi infraestructura, ya sea servidores, dispositivos de red, conexiones, servicios, etc. Pero claro, yo puedo adecuar estos sistemas para que monitoreen mi servicio de base de datos. En este caso, puedo adecuarlos para que monitoreen Postgres. También tengo otras herramientas que me pueden servir, por ejemplo, Prometheus o PGWatch, que también son agentes para monitoreo de Postgres. La diferencia es que Zabbix y Nagios o Isinga es un sistema completo, tienen sus agentes de monitoreo, su sistema de monitoreo,
y la forma de presentarlos gráficamente. Prometheus y PGWatch son, hasta donde tengo entendido, agentes de monitoreo y necesitarían un adicional para poder presentarlo de forma amigable a las personas. En este caso es muy común utilizar Grafana para poder presentar esos datos. Pero uno de los sistemas más robustos que hay en la actualidad para monitoreo es justamente Zabbix. Así que vamos a centrarnos un poquito en esta herramienta y cómo podemos utilizarla para monitoreo de Postgres. Zabbix, como ya lo mencioné, junto con otras herramientas, son sistemas de monitoreo de infraestructura. Es decir, yo lo puedo utilizar para monitorear redes, servidores, máquinas virtuales, todo lo que se me ocurra. Y puedo adecuarlo para que monitoree Postgres. Zabbix es software libre bajo licencia GNU y fue lanzado en 2004 y hasta el momento ha estado en constante desarrollo, así que recibe nuevas características cada vez y cuando y mejoras. Zabbix tiene las versiones normales, que salen una nueva cada 6 meses, y también versiones de soporte extendido, que sale una cada año y medio. Si yo necesito tener una versión de soporte extendido, no necesito cambiarlo durante varios años. Por ejemplo, la última versión es la 6.0 y tiene soporte hasta el 2027. Y en este año está por salir la versión 7.0, ya en estos meses debería salir. Asimismo, tendrá soporte a producción por año y medio, soporte completo por 3 años y soporte limitado por 2 años. Así que podría yo dejar esas versiones por mucho tiempo. O si soy un entusiasta de las nuevas características que se van agregando, puedo utilizar las versiones normales e irlas actualizando, por lo menos unos cada 6 meses. Y vamos a hablar un poco de cómo funciona Zabbix, pero estos conceptos, de hecho, también existen en otros sistemas de monitoreo. Puede ser que incluso con otro nombre, pero más o menos así funcionan los sistemas de monitoreo en general. Hablando de Zabbix, Zabbix tiene una base de datos en donde va a guardar todas las estadísticas, métricas, etcétera, y puede usar Postgres como base de datos. El servidor como tal es el componente principal y también un componente adicional, Zabbix Web, para la interfaz web de Zabbix. Yo podría tener todos estos tres componentes en un solo servidor si lo creo necesario. En realidad, para infraestructuras pequeñas no necesito más que un servidor y tener funcionando todo en uno solo. Ya dependiendo del tamaño de nuestra infraestructura, podemos ir escalando Zabbix. Un componente clave de monitoreo en Zabbix son los agentes. Un agente es un servicio que va a estar en ejecución en el servidor que yo voy a monitorear. Y este agente puede estar en forma activa o pasiva. Es decir, yo puedo decirle que el servidor se comunique con el agente para obtener los datos, o puedo decirle que el agente se comunique con el servidor Zabbix para pasarle los datos. Eso depende de cómo esté configurado mi red, el cual me convenga mejor. Y también hay otros tipos de monitoreo que yo puedo realizar. Por ejemplo, un agente es un software que yo puedo instalar en un servidor Linux, en un servidor Windows. Pero ¿qué pasa si yo tengo un dispositivo de red como un switch? También, si tiene soporte para protocolos como SNMP, Zabbix puede hacer monitoreo de ese tipo de dispositivos. Solo como una nota adicional. Otro componente adicional que tiene Zabbix es Zabbix Proxy. Este me puede ayudar para ir escalando. Si yo tengo una infraestructura de red muy grande, puedo utilizar un servidor adicional en donde ponga Zabbix Proxy que recopile la información de, por ejemplo, la mitad del data center, y que el servidor principal de Zabbix recolecte la otra mitad. Así le estoy quitando carga al servidor principal de Zabbix para no sobrecargarlo. También tiene otros usos. Por ejemplo, si estoy monitoreando un data center remoto, a donde yo no tengo un acceso directo, sino que solamente puedo acceder a una máquina, puedo poner el proxy en esa máquina para que ella recolecte dentro del data center todo lo que necesite y luego se lo envíe a Zabbix. Y asimismo, el proxy puede funcionar de manera activa o pasiva. Se envía desde el proxy hacia el servidor o desde el servidor hacia el proxy. Cuando ya tenemos en funcionamiento nuestro sistema de monitoreo en Zabbix, yo tengo varios componentes, empezando por los dashboards o paneles.
En un panel yo tengo una representación gráfica de mis métricas. Yo puedo poner gráficos y representar diferentes métricas, alertas, todo lo que esté monitoreando Savix en un solo panel. Y yo puedo hacer un panel por varios servidores o un panel por un solo servidor según mi conveniencia. También tiene un componente que le permite generar reportes en PDF basándose en los paneles o en las dashboards que yo he creado. Yo puedo poner en un Edge Scheduler, planificar que se generen los reportes cada cierto tiempo basado en los parámetros que yo esté pasando. En la configuración básica de Savix, primero defino los hosts. Un host es un dispositivo que yo voy a monitorear. Así que puede ser un servidor como tal, o una máquina virtual, o cualquier dispositivo de red que yo quiera monitorear. Y este se monitorea mediante una interfaz. Si yo tengo instalado un agente, entonces esa será mi interfaz. Luego, los sistemas de monitoreo tienen ítems o métricas. Una métrica es cada uno de los datos que yo voy a recopilar sobre el servidor, sobre un host. Por ejemplo, una métrica sería el número de conexiones a Postgres. Eso es un dato y yo lo voy guardando en mi sistema de monitoreo. Y en Savix yo puedo definir el intervalo en que se va a obtener esta métrica. Es decir, si yo pongo que el número de conexiones a Postgres se obtenga cada minuto entonces Savix hará la conexión a la base de datos, obtendrá esa información, la guardará en su base de datos propia. ¿Por cuánto tiempo? Yo puedo definir el historial, por cuánto tiempo deseo guardar esos datos. Por ejemplo, yo quiero guardar los datos de conexión por 7 días. Por todos esos últimos 7 días, yo voy a tener la información minuto a minuto del número de conexiones que hubo en ese momento a la base de datos. Y también yo puedo configurar cada métrica para que lleve una retención de tendencias. Es decir, pasados los 7 días, 7 días antes de lo que estoy recopilando yo, ya no me interesa tener la información minuto a minuto, sino más amplia, quizás cada hora, para saber cómo fue evolucionando ese dato, cuál fue la tendencia de mi métrica. Si fue aumentando, fue disminuyendo. Me ocuparía mucho espacio tener esa información por cada minuto por mucho más tiempo, ¿no? Solo necesito los últimos 7 días, es lo más factible para mí, ya cada uno puede decidir en su propia configuración. Y yo puedo decirle a Savix, retenga las tendencias por más tiempo, ¿no? Ya no 7 días, sino por todo el año. Y no va a ocupar tanto tiempo porque son más espaciados, no es por cada minuto. ¿Ok? Los ítems o métricas de Savix también pueden ser de tipo activo o pasivo, dependiendo de cómo los estoy obteniendo a partir del servidor. Y también hay otros ítems como Trapper, que espera recibir información de forma pasiva. Es decir, está esperando en el servidor Savix y yo puedo enviarle esa información de forma personalizada, de repente de un script. Por ejemplo, una vez hicimos un script para monitoreo, iba revisando el log de Postgres y lo que hacía era que si detectaba cierto error, enviaba esa información a un ítem trapper de Savix y disparaba una alerta. Ese trapper no recibe información de forma periódica, no es algo que se esté chequeando cada minuto, cada 5 minutos, sino que está esperando a que en algún momento llegue información a él. No sabemos cuándo. Puede ser útil para ese tipo de casos. Y asimismo yo puedo tener ítems calculados o ítems dependientes. Muchas veces para que el rendimiento de nuestro sistema de monitoreo sea mejor, para que no esté haciendo tantas consultas a la base de datos, por ejemplo, yo puedo obtener varios datos al mismo tiempo en una sola consulta, guardarlos en un ítem, en una métrica de Savix, y luego crear más ítems a partir de ese, ítems calculados, que dependen de otro. También un buen sistema de monitoreo va a tener lo que se llaman alertas. Yo en Savix tengo los triggers o disparadores. En estos triggers yo defino cuándo se me va a alertar a algo, cuándo me va a avisar que hay algún problema o necesito saber algo sobre una métrica en particular. Por ejemplo, para sistemas operativos Linux hay una métrica por defecto que va monitoreando el uso de memoria y viene un trigger por defecto que me alerta
cuando esa memoria está usada a más del 90%. Estos triggers son personalizables, así que yo puedo decirle, no, no me interesa que me avises cuando esté a más del 90%, sino avísame cuando está a más del 50%, o no me avises nunca. O también puedo yo definir el nivel de severidad de cada una de estas alertas. Si yo puedo decirle que si está a más de 50, me mande una alerta de severidad no muy alta, quizás un warning. Pero cuando está más de 80, que me dé una alerta de nivel medio. Si está más de 90, que me dé una alerta de nivel alto. Y también Zabbix tiene lo que se llama un sistema de descubrimiento, Discovery. El sistema de Discovery nos sirve para crear ítems de manera dinámica. Yo no sé cuántos ítems existen, pero puedo definir prototipos sobre esos ítems para que se creen siempre que se descubra algo dentro del servidor que estoy monitoreando. Por ejemplo, hablando de nuestras bases de datos Postgres, yo no sé, por ejemplo, cuántas réplicas va a tener un servidor Postgres. Puede tener una, puede tener 10 o puede tener 50, no sé. Así que no voy a crear una métrica por cada uno de esas réplicas. Si yo quiero monitorear, por ejemplo, el retraso en esas réplicas, no voy a crear un ítem que sea retraso de réplica 1, retraso de réplica 2, etc. Yo puedo definir en Zabbix un prototipo y unas reglas de descubrimiento. La regla de descubrimiento es la que va a descubrir cuántas réplicas existen y va a crear, basándose en los prototipos, un ítem por cada réplica o varios ítems por cada réplica. Zabbix ejecuta la regla de descubrimiento, descubre que hay 50 réplicas y crea 50 ítems para cada réplica que se llamen retraso en réplica tal, retraso en réplica otra y así. Y yo puedo definir en estas reglas de descubrimiento también alertas, prototipos de métricas, prototipos de los triggers y prototipos de gráficos. No necesito estar creando una por cada uno. Se crean de forma dinámica. Y otra cosa interesante que tiene Zabbix para monitorear es lo que le llama escenarios web. Si el servicio que yo estoy dando con mi base de datos es una página web, por ejemplo, yo también podría decirle a Zabbix que monitoree el acceso a la página web a un nivel más alto, ¿no? Que abra la página web como tal, que abra esta URL, que utilice estas variables, estas cabeceras y me retorne el estado. Y yo le puedo decir que me avise si es que mi web está abajo, por ejemplo. Zabbix también funciona con plantillas. Una vez instalado Zabbix, me vienen con algunas plantillas predeterminadas, con muchas plantillas predeterminadas para servicios conocidos. Entre esos, Postgres. De hecho, ya viene con una plantilla para Postgres. Y una plantilla en Zabbix es el conjunto de métricas, de disparadores, de reglas de descubrimientos y escenarios web relacionados con un servicio en particular. Y así yo tengo entonces una plantilla en Zabbix que viene instalada por defecto para Postgres y tiene métricas de Postgres, tiene disparadores sobre esas métricas, tiene reglas de descubrimiento, etc. Lo bueno de todo esto es que de todas las cosas que hemos hablado hasta ahora de Zabbix, todas son personalizables. Es decir, yo puedo crear mis propias plantillas, yo puedo crear mis propias métricas, mis propios disparadores, todo. Todo es personalizable. Incluso en la plantilla por defecto que viene para Postgres en Zabbix, hay un ítem que me ayuda a hacer consultas personalizadas hacia la base de datos. Y de hecho, de ahí vamos a partir para sacar cualquier métrica que no se saque de forma predeterminada en la plantilla de Postgres para Zabbix. Yo simplemente puedo escribir una consulta que saque la estadística que me interesa y decirle a Zabbix, yo quiero que utilices el resultado de esa consulta y lo guardes en una métrica. Y a partir de eso yo puedo configurar disparadores y todo lo que necesite para monitorear de forma adecuada mi servidor de base de datos. Y claro, cuando ocurre algún tipo de alerta, un disparador se activa, yo necesito saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo voy a saber? Además de que me aparece en la pantalla de Zabbix, pero la idea no es tener abierta esa pantalla con alguien mirándolo todo el tiempo. Las alertas me pueden llegar por diferentes medios. El medio tradicional, por correo electrónico, yo lo puedo configurar.
pero también hay muchos otros medios que vienen configurados de forma predeterminada en Zabbix y yo puedo utilizar para que me lleguen mis alertas. Por ejemplo, si yo uso Telegram, tengo la opción en Zabbix para que me lleguen esas alertas por Telegram. Tengo también, si yo uso Slack, que me llegue por Slack. Si yo tengo un modem para enviar SMS, puedo utilizarlo también para que el servidor Zabbix mande por SMS las alertas. Puedo usar Pushover si tiene ese sistema para notificaciones. Puedo utilizar GitHub, Mattermost, etcétera. Hay un montón de medios mediante los cuales yo puedo recibir las alertas. Y yo puedo también configurar qué alertas recibir por qué medio. Por ejemplo, yo quiero que todas las alertas de todas las severidades me lleguen por correo electrónico, pero solo las más urgentes me lleguen al Telegram. Puedo hacer eso sin problema. Y como Zabbix tiene gestión de usuarios y permisos, yo puedo también definir a qué usuarios le llegan qué alertas y a qué medios. Justamente es lo que estaba mencionando ahora, los conceptos que maneja Zabbix de usuarios también pueden definir un horario. Por ejemplo, si una persona trabaja de 8 a 5 y yo quiero decirle que solo reciba esas alertas durante su horario de trabajo, puedo hacerlo. Y ya también puedo definir tokens de API. Con eso yo puedo utilizar ese token para acceder a los datos de Zabbix o ingresar datos a Zabbix mediante alguna herramienta externa, algún script que yo esté programando, puedo hacerlo. Bien, habiendo visto todos estos conceptos, entonces entremos a materia de qué es lo que necesitamos monitorear entonces en nuestra base de datos. Vamos a ver algunos aspectos básicos primero. Por ejemplo, si estamos monitoreando una base de datos, nos interesa saber el estado del servidor donde está esa base de datos. Quizás si alguien tiene bases de datos en la nube, no tiene quizás el control sobre el servidor como tal, pero si es un servidor virtual o un servidor físico, me interesa saber toda esa información para tener todo el panorama completo y saber cómo puedo actuar. Así que algo básico que yo necesito monitorear es el consumo de procesador. Claro, yo lo puedo hacer en tiempo real, por ejemplo, con Top. Yo puedo ver los procesos que estén ejecutándose en ese momento en mi servidor y me salen los procesos de base de datos. Por ejemplo, en Postgres me va a salir un proceso por cada conexión. Y yo incluso puedo ver qué es lo que está haciendo ese proceso. Quizás está inactivo o está haciendo un select o está haciendo un delete. Me va a salir. Y claro, yo puedo monitorear eso en Zabbix. De hecho, en Zabbix ya vienen plantillas por defecto para sistemas operativos. Así que si tengo mi base de datos en un servidor Linux, tengo una plantilla para Linux y esa plantilla ya tiene métricas como las de uso de procesador. Y yo puedo ver en qué porcentaje se está usando el procesador, por ejemplo. Pero también tengo métricas que me pueden resultar más útiles. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carga del CPU. ¿Cómo se está utilizando mi CPU? ¿Cómo se está usando mi procesador? ¿De qué me puede servir esto? Bueno, por ejemplo, digamos que yo veo que en la carga del CPU el mayor porcentaje está en IO wait. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo el procesador ha estado pasando esperando en que se complete operaciones de lectura o escritura, es decir, esperando en disco. Si yo veo que eso es alto, yo puedo decir, ok, puede ser que yo tenga un problema con el disco, puede ser que sea muy lento, o puede ser que necesito ajustar algo en mi base de datos. Por ejemplo, que utilice mejor la caché, que utilice mejor la memoria y no esté esperando en disco tanto tiempo. Y asimismo, si por ejemplo estoy monitoreando el procesador, yo en Zabbix puedo definir el disparador para cuando se me genere una alerta. Por defecto, por ejemplo, hay una alerta que se dispara cuando se está usando el procesador por más del 90% por los últimos 5 minutos. Asimismo, esto es configurable y yo puedo decirle a Zabbix que me avise el porcentaje que sea. Me va a llegar la alerta y entonces yo puedo decir, algo está usando mucho mi procesador y empiezo a revisar qué es lo que está pasando en el servidor. Puede ser que algo de la base de datos esté utilizando, pero incluso puede ser que algún otro proceso esté acaparando el procesador y yo tenga que actuar sobre eso.
Otro aspecto básico a monitorear es lo que tiene que ver con memoria. Yo puedo obtener información básica sobre el uso de memoria con Free. Puedo saber el total de memoria que hay, lo que estoy usando, lo que se está usando en caché, lo que tengo libre y también el uso de swap en tiempo real. Eso también lo puedo hacer en Zabbix. En cambio, para que guarde toda esa información en su historial y verlo en cualquier momento en mi sistema de monitoreo, yo puedo saber el porcentaje de uso de la memoria. Y también puedo ver el porcentaje de uso de la swap. Esto también es algo que me interesa mucho saber en caso de un servidor de base de datos, porque generalmente si estoy usando swap, las cosas se van a poner lentas, se van a poner feas, porque la swap es memoria en disco y será siempre más lenta que la memoria RAM. Así que yo puedo también monitorear eso, crear una alerta de repente. Lo ideal es que no tenga que usar swap. En algunos casos puede ser útil, pero lo ideal es que no lo use. Más bien que todo vaya a memoria, que se utilice la memoria RAM de la mejor forma posible. Otro aspecto básico que debería monitorear en mi servidor de base de datos es el disco. Asimismo, yo puedo ver en el momento lo que está pasando en el disco con un DF, pero me interesa tenerlo en mi sistema de monitoreo para también ver, por ejemplo, un historial. Y yo voy viendo cómo va creciendo el disco. Y también puedo ponerle una alerta para que me diga cuándo va, por ejemplo, al 80%. También deberíamos monitorear el estado de la red. Yo, por ejemplo, ahí lo puedo hacer con un if top que me dice todas las conexiones que están activas y cuánto van consumiendo de ancho de banda. En Zabbix tengo también métricas predefinidas para Linux sobre el monitoreo de cada una de las interfaces de red existentes, sobre paquetes entrantes, paquetes salientes. Y como puedo verlo a través del tiempo, puedo hacer un mejor análisis. Por ejemplo, si yo veo que una réplica mía se atrasó en algún punto del tiempo y yo no sé por qué se atrasó, yo podría usar Zabbix, como puedo tener varias métricas mostrándose en un panel al mismo tiempo. Yo podría tener lado a lado el panel donde monitoreo el retraso de réplica y donde monitoreo el estado de la red. Y si yo veo que en el mismo momento en el que se empezó a retrasar la réplica hubo un pico de uso de red, bueno, ya sé más o menos por dónde va el caso y puedo empezar a investigar mejor. Ahora vamos a monitoreo de aspectos específicos de la base de datos, ya no del sistema operativo, del servidor, sino de la base de datos Postgres. Y una de las cosas principales que me interesa saber es el estado de las conexiones. Como había mencionado antes, todas las estadísticas que un sistema de monitoreo saca para monitorear Postgres vienen del mismo Postgres. El mismo Postgres tiene vistas bastante completas sobre su propio estado. Y una de esas vistas es PGStatActivity. Yo puedo hacer una consulta PGStatActivity para ver el estado de mis conexiones. Va a haber un registro por cada proceso del servidor. Como cada conexión es un proceso, yo puedo ver por cada conexión el momento en que se abrió la conexión, qué usuario abrió esa conexión, el momento en que empezó una transacción, empezó una consulta, el estado de ese proceso e incluso puedo ver la consulta como tal, la última consulta ejecutada. Claro, yo lo puedo hacer directamente en Postgres, PGStackActivity, pero también puedo usar esos mismos datos para guardarlo en mi sistema de monitoreo. Puedo guardarlo en Zabbix y yo puedo tener una vista general histórica del estado de mis conexiones. Por ejemplo, una de las cosas básicas que saca Zabbix de Postgres es el número de conexiones activas, el número de conexiones inactivas y las que están en una transacción sin hacer nada. Y yo puedo ver un cuadrito más amigable sobre el comportamiento de mis conexiones en mi base de datos. Otra cosa que puedo monitorear de Postgres es el uso del caché. Me interesa saber esto, ¿por qué? Porque mientras mayor sea el uso del caché, mejor es el rendimiento de las consultas. Es decir, el uso del caché lo que está diciendo es cuántas veces yo encontré los registros dentro de la memoria, en lugar de leerlos de disco. Si yo veo una degradación en esto,
puedo empezar a investigar por qué está pasando. Puede ser que esté consultando datos históricos que no están en memoria. Bueno, es normal que tenga que leer disco, pero si está pasando por otras razones, puedo empezar a investigar por qué está pasando y empezar a optimizar mis consultas. Si yo lo quiero hacer también de una forma más especializada, puedo usar la extensión PG Buffer Caché. En Postgres mismo, esa es una extensión que es parte del paquete Contrib, así que es fácil instalarla e iniciarla. Y una vez que yo la tengo funcionando dentro de mi base de datos, yo los datos que obtenga de esa vista puedo pasarlas hacia mi sistema de monitoreo, por ejemplo, Savix, y puedo crear gráficos a partir de esos datos, alertas a partir de esos datos. Otra cosa que debería monitorear es lo que tiene que ver con replicación. En la plantilla predeterminada para Postgres que viene en Savix ya hay un par de métricas que tienen que ver con replicación. Por ejemplo, el retraso en segundos, también el retraso en bytes. Yo puedo tener un gráfico sobre eso y alertas cuando, por ejemplo, una réplica tiene un retraso de más de 10 minutos, por ejemplo, que me alerte. A ver qué está pasando, yo puedo revisar. Y como yo puedo agregar más cosas a Savix según lo que yo necesite, hay cosas más especializadas que de pronto en Savix no existen todavía métricas para eso, pero yo puedo agregarlas según mi conveniencia. Por ejemplo, hemos hecho una plantilla para el monitoreo de PGPool. Yo obtengo esa información, por ejemplo, de PCP Node Info y creo reglas de descubrimiento que me descubra cada uno de los nodos que existen en PGPool y crea los ítems por cada nodo. Yo puedo ver en el estado de PGPool, por ejemplo, el estado del nodo, el estado del backend, el retraso de replicación, etcétera. Entonces, todos esos pueden ser ítems dentro de mi sistema de monitoreo en Savix. Asimismo, puedo crear yo gráficos sobre eso, alertas sobre eso, etcétera. También puedo adaptar el monitoreo hacia Barman. Si en Barman yo tengo el comando barman check, puedo decirle a Savix que saque todos esos datos de barman check, los guarde en una métrica y luego cree ítems que se basen en los datos que saqué de ejecución de ese comando. Y con eso yo puedo monitorear mis respaldos. Yo puedo saber si hay algún respaldo que está fallando, si la conexión desde Barman hacia el servidor Postgres está fallando, etcétera. Cualquier tipo de error que Barman pueda reportar, Savix lo puede guardar y lo puede notificar también. También yo podría adaptarlo a otras herramientas como Red Manager. Asimismo, Red Manager tiene comandos que me ayudan a ver el estado de los nodos en replicación, y yo puedo guardar todo eso en Savix. Asimismo, usando reglas de descubrimiento, se crean los ítems automáticamente donde tenga detalles sobre cada nodo de replicación. Y como yo puedo crear ítems personalizados dentro de Savix, puedo utilizar las vistas de monitoreo de Postgres para crear más ítems si no existen ya en la plantilla de Postgres y según lo que yo vea conveniente. Algunas vistas de monitoreo de interés, por ejemplo, está PGStat Database. PGStat Database tiene información sobre las bases de datos. Así que yo puedo ver, por ejemplo, cuántas estadísticas como cuántos registros yo he leído de esa base de datos, cuántos registros se han insertado, actualizado, eliminado, el tamaño de los archivos temporales por cada base de datos, datos sobre sesiones. Todo eso yo lo puedo guardar también en métricas de Savix si necesito ese tipo de información. También tengo otra vista como PGStat Replication. Ahí yo puedo ver información detallada sobre la replicación, sobre los procesos wall sender que estén enviando datos de réplica hacia otros servidores. En esta vista yo puedo ver, por ejemplo, en qué posición del wall se va, cuánto ha sido el retraso en escritura, el retraso en flush, en replay. Ya también puedo utilizar estos datos para monitoreo dentro de SARS. Otra vista de interés tiene que ver con tablas. PGStat All Tables tiene información sobre las tablas en la base de datos y tengo información, por ejemplo, de cuántas lecturas secuenciales se hizo sobre esa tabla, cuántas lecturas de índices se hicieron sobre esas tablas, los registros que se leyeron, se actualizaron, se eliminaron.
Esto me sirve bastante porque, por ejemplo, yo podría monitorear cuando una tabla tenga un porcentaje muy alto de tuplas muertas, por ejemplo. Cuando en Postgres yo elimino o actualizo un registro, el registro no se elimina como tal, sino que se marca como obsoleto. Se hace una nueva versión del registro en caso de que se esté actualizando y ese registro obsoleto será eliminado en un futuro por tareas de mantenimiento de Postgres. La configuración por defecto de Postgres, eso se va a realizar cada cierto tiempo, pero puede ser que en algún momento necesite algún tipo de ajuste si es que no se está realizando lo suficientemente bien sobre alguna tabla. Así que monitorear esta vista me puede ayudar a definir cuando tengo que hacer ajustes en los horarios de mantenimiento de Postgres. Por ejemplo, cuando se ejecute AutoVacuum. También yo puedo obtener estadísticas sobre los índices, como en pgstat all indexes. Yo tengo cuántas veces se ha utilizado un índice. Y también me puede servir mucho porque a veces incluso podemos crear un índice que en realidad nunca usamos. Entonces yo puedo de repente poner en Savix, por ejemplo, una alerta que me diga por los últimos 6 meses no se ha usado nunca este índice. Así que yo puedo considerar eliminar ese índice porque si no lo estoy usando, lo único que está haciendo es ocuparme espacio en disco. También hay varias otras vistas de interés en Postgres. Por ejemplo, Pgstat Activity, de la cual ya hablamos, en donde están los procesos del servidor, las conexiones. Tengo Pgstat Replication Slots, donde puedo ver los estados de los slots de replicación. Si yo estoy usando uno de estos para una réplica, por ejemplo, el slot de replicación lo que hace es decirle a Postgres cuál fue la última posición que se replicó. Si una réplica se va fuera de línea, el slot de replicación queda como inactivo y Postgres lo que hará es acumular todos esos walls hasta que la réplica vuelva a estar en línea. Pero eso significa que si la réplica está fuera de línea por mucho tiempo, voy a empezar a acumular mucho wall y se va a empezar a llenar mi disco. Así que yo podría monitorear esa vista, decirle a Savix que me avise cuando ha pasado cierto tiempo con un replication slot inactivo. Por ejemplo, si ha pasado una hora en un replication slot inactivo, yo ya de repente puedo poner una alerta para saber qué está pasando, por qué está inactivo ese slot. Puede ser que la réplica esté fuera de línea y poder ir viendo cómo se va comportando el uso de disco para no llenarlo. Tengo otras vistas que tienen que ver con replicación lógica, como por ejemplo pgstat subscription, pgstat subscription stats, y también una vista que se agregó hace poco en pgstat.io, que puede ser bastante útil porque me da información sobre la actividad de entrada-salida. Dependiendo de esa actividad, yo podría definir si tengo que hacer ajustes, por ejemplo, en la configuración de AutoVacuum o de otros métodos que utiliza Postgres para mantenimiento, como por ejemplo los checkpoints. Y bueno, esos son en resumen las cosas que uno podría monitorear de la base de datos, cómo podemos hacerlo con Savix. Es una herramienta bastante potente. También podemos utilizar otras herramientas. Podría mencionar aquí que se puede complementar el monitoreo con herramientas adicionales como por ejemplo pgbudget. Yo en Savix no puedo hacer un análisis de mis consultas lentas. Quizás puedo alertar sobre una consulta que esté demorando mucho, pero un análisis más profundo de las consultas podría hacerlo con herramientas como pgbudget. Podemos complementar todo eso para poder tener nuestro servidor de base de datos con buena salud y poder sacarle el mejor partido al rendimiento de nuestra base. Ahora podemos pasar a la sección de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, Denise. Muchísimas gracias, Carlitos. Sí, tenemos al momento dos preguntas. Nos mencionan, ¿Savix sirve para monitorear o identificar actividades sospechosas en las bases de datos? De hecho, sí, puedo yo utilizarlo para ello. Por ejemplo, como mencionaba hace algunas diapositivas, yo puedo monitorear, por ejemplo, el log de Postgres. De hecho, hay un tipo de ítem en Savix que se llama log, que lo que va a hacer es leer cada línea de log
y me puede emitir una alerta si es que identifica algo que yo le he indicado. Por ejemplo, cuando haya un error de inicio de sesión, yo puedo decirle a Zabbix, avísame, dame una alerta cuando hay un error de inicio de sesión. Así que sí puedo utilizarlo para ese tipo de cosas. Muy bien, Carlitos. También nos mencionan dónde están todas esas pistas en las bases de datos. Ya, esas vistas vienen por defecto en la base de datos. Son parte del catálogo de Postgres. Tú solamente tienes que instalar Postgres y ya estarán ahí. Así que puedes usarla en cualquier instancia Postgres que tengas instalado. Muy bien. Otras mencionan tal vez lo del caché usado de Postgres. ¿Cómo sería allí, Carlitos? No le quedó muy claro a nuestro asistente. Ya. Cuando yo configuro una instancia Postgres, yo le digo el tamaño aproximado que puedo usar de caché dentro de la memoria RAM. Por ejemplo, yo puedo decirle que va a utilizar 4 gigas, pero si yo le pongo 4 gigas y tengo un servidor de 32, puede ser que ya ocupando esos 4 gigas, él empiece a sacar cosas de memoria para meter cosas nuevas. Entonces, no estoy utilizando de la manera adecuada mi memoria caché para Postgres. Yo puedo utilizar mi sistema de monitoreo para que me avise ese tipo de cosas y verificar la correcta configuración de esos parámetros de uso de memoria. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen desde Perú es, ¿qué tan recomendable es tener activo el PG Audit? Ya, dependerá del uso que le vas a dar. Es muy útil PG Audit para auditoría. No creo que el impacto sea tanto, más que nada depende de qué tanta información vas a registrar en PG Audit, porque yo puedo poner que me registre todo y voy a tener un log de auditoría bastante grande. Voy a utilizar bastante espacio en disco, pero todo dependerá de los requerimientos de cada empresa, porque hay unas empresas que sí requieren que se lleve auditoría de toda actividad en base de datos y bueno, pues Audi es una herramienta bastante poderosa y bastante útil para eso. Una consulta parecida, Carlitos, es lo que nos hacen también sobre PG Budget. Mencionan si es muy invasivo para la base de datos y si genera tal vez una carga adicional. Ya, PG Badger yo lo puedo ejecutar aparte en otro servidor. Lo que necesita PG Badger es el log de Postgres. Así que la calidad del reporte que genere PG Badger va a depender de cuánta información yo tengo en el log. Asimismo, yo puedo configurar Postgres para que me registre en el log todas las consultas que se hacen, pero generalmente eso no me sirve de mucho. Más bien, algo más útil podría ser que yo configure el log para que me registre las consultas que demoran más de 5 segundos. Entonces, el log de Postgres no va a crecer tanto porque no deberían haber tantas consultas que demoren tanto. Pero ya con esos datos yo puedo generar un reporte útil con PG Badger, porque ahí me va a decir cuáles son esas consultas que se ejecutaron por más de 5 segundos, cuántas veces se ejecutaron, cuáles son, y yo puedo empezar a hacer ajustes sobre esas consultas o ajustes en la configuración para mejorar esos tiempos. Excelente. Otra pregunta que nos hacen es también, ¿qué tanto puede afectar el rendimiento del servidor de base de datos el agente SABI? El proceso de la gente no ocupa tantos recursos. De ahí dependerá mucho de cuántas métricas yo estoy revisando de mi servidor y qué tan frecuentemente lo hago. Con la plantilla por defecto de Postgres, el efecto en el rendimiento es mínimo. Pero ya si voy a empezar a agregar métricas a lo loco que se están sacando cada minuto de Postgres, bueno, dependerá de cuál es la consulta que estoy haciendo. Por eso la configuración por defecto de Zabbix lo que hace es obtener muchas métricas al mismo tiempo en una sola consulta, cosa que la carga más grande se la lleva es el servidor Zabbix, luego procesando todos esos datos. Muy bien, Carlitos, muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntas también. Sin embargo, vamos a tomarlas en cuenta para luego darles respuesta por un correo electrónico. Estimados amigos, les damos las gracias por unirse a nuestro webinar. El siguiente webinar va a estar también sumamente interesante. Habla acerca de Postgres en la nube. ¿Realmente vale la pena? Y aquí nos va a estar acompañando Jaime Casanova.
Manténganse siempre al tanto de nuestras noticias, todo lo que tiene que ver con la comunidad de Postgres en nuestras redes sociales, tanto en X como en LinkedIn. Así que les agradecemos mucho por estar con nosotros. Que tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes.